Ok, esto lo voy a hacer on the raw, sin edición, casi que sin cortes, solo para descansar un poco. Y, ok, 26 de enero del año 2020. Esta es, en 12 años de historia de mi canal de YouTube, el primer video respuesta que voy a hacer. Y es una video respuesta bien especial. Sobre todo porque lo estoy haciendo este día y de hecho es la razón por la que la estoy haciendo esta video respuesta. Quienes me siguen en redes sociales desde hace tiempo saben de que un 26 de enero fue que hace, pues, hoy por hoy, hace 21 años, yo, pues, me acepté a mí mismo como una persona gay. Y, bueno, han pasado 21 años de eso. Tengo ahora 40 años. Así que es la primera vez que puedo decir, he vivido más tiempo de mi vida siendo gay que el tiempo que viví en negación. Como decía, mis amigos, mis amigas cercanas, pues saben que este día es muy especial para mí. Y decidí hacer algo especial y para variar en este canal, que si tú me sigues sabes que en este canal hago videos sobre derechos humanos LGBT, hablo sobre café y también sobre turismo por todo el mundo. Esta vez este video está en mi sección blog y es, como dije, mi primer video respuesta. ¿A quién es? Bueno, como ustedes saben, en YouTube hay youtubers de todo tipo, de todo tipo. Y hay algunos youtubers cristianos que pues lo que hacen es hablar de los temas de su religión. Y a algunos les encanta específicamente hablar en contra de la homosexualidad. Claro que es un tema que da salseo, como dicen algunos. He visto estos videos por muchos años. Y nunca he querido hacer una video respuesta a nadie porque la forma en la que la mayoría habla se ven tan llenos de ignorancia, de desconocimiento, pero sobre todo de homofobia, de odio, de desconocimiento. Pero hay una youtuber que tengo buen tiempo a seguirla, de hecho soy seguidor de ella, que ha hecho un esfuerzo titánico, literalmente titánico, de poderle responder o de poder hacer un video sobre este tema, aún siendo ella cristiana. No he logrado dilucidar si navega entre lo ortodoxo o lo liberal, pero sea como aborde los temas, ella lo hace de una manera lo más respetuosa posible. Siento que personas así vale la pena responderles porque son personas que realmente pues han hecho un esfuerzo por ser educados y tratar con tacto el tema. Así que le voy a hacer una video respuesta a Edja Barragán, una famosa youtuber cristiana, y automáticamente creo que esta video respuesta también responde a algunos otros youtubers que han tratado de responder respetuosamente, como es el caso de Carlos Erazo de GTG, si no me equivoco, que hace tiempo quiso comunicarse o enviar un video respuesta a Jaramillo, a Pablo Jaramillo. No sé si le contestó o no. De hecho, Carlos Erazo hizo muchos videos sobre el tema de la homosexualidad. No sé, tal vez tendrá fijación en ese tema, es un tema que le interesa bastante. Así que si te interesa este tema, Carlos Erazo, al igual que tú, Edja Barragan, pues espero que este tema pues sea de ayuda para ustedes. Aclaro, estoy grabando esto desde mi pequeña oficina en la casa, así que van a ver un montón, en las distintas tomas, un montón de cositas que tengo ahí, por si escuchan perros ladrar, vecinos regando el patio y todo eso, pues ahí me disculpan, pero estoy desde mi casa. Eh, en este bonito domingo, que por cierto, como intro, ¿por qué? Porque para mí es importante el 26 de enero. Bueno, para quienes no lo saben, porque de hecho muchos de mis seguidores no lo saben, conocen esta faceta del Nicolás adulto, viajero, barista, periodista de derechos humanos, pero saben muy poco de mi vida de joven. De mi vida de joven yo era lo que se le dice normalmente un Samuelito, no en el sentido de la guerra, sino Samuelito en el sentido cristiano, que era una persona muy entregada a los temas de Dios. Mis padres me inculcaron en la religión cristiana o en las creencias cristianas, o voy a ser más específico, en la teología cristiana protestante, evangélica latinoamericana, y en la cual yo era muy feliz.
debo dejar muy claro eso. Yo creo que antes de desear ser periodista o ser publicista, creo que mi sueño era ser pastor. Y de hecho lo fui. Tuve la bendición, si se le puede decir así, de estudiar teología desde muy joven. Me interesó mucho el ser pastor. Llegué a ser pastor de jóvenes de mi iglesia, hasta que obviamente yo salí del closet y era tan feliz fuera del closet y viviendo mi relación con Dios siendo gay, que eso no le pareció a la iglesia y pues agarré camino, ¿verdad? O mejor dicho, me dijeron que agarrara camino. ¿Qué tal? Entonces, para mí fue un proceso muy difícil aceptarme como hombre gay, sobre todo por la cuestión religiosa, por la cuestión eclesiástica o pastoral, por el hecho de que obviamente en la teología occidental cristiana, y específicamente en esta en la evangélica protestante latinoamericana, pues obviamente está muy mal visto ser un hombre gay, ya sea hombre gay practicante o simplemente que lo sea sin práctica sexual. Eso es una gran realidad, aunque te digan, no, eso sí, esto no, como el típico de, sí, pero es que Dios odia, no odia al pecador, sino que al pecado. Que yo siempre he dicho que eso es tan falaz como decir, Dios no odia al afroamericano, sino que odia su color. Así de ridículo como se escucha esta frase que acabo de decir. Y si pongo ese ejemplo de las personas afrodescendientes afroamericanas, es por el hecho de que el trato que hoy por hoy se le da a las personas LGBT con respecto a la Biblia es igual como se discriminaba a las personas afrodescendientes en el pasado, a las personas latinas un tiempo, por cierto, y a las mujeres desde hace muchos siglos. Entonces, quiero dejarte claro, ya que si estoy hablando en este término es entrando en contexto, y de hecho le quiero dar este contexto a mis seguidores que hoy quizás por primera vez no me van a escuchar o hablar en un término del típico hombre que habla con cierta mesura y sin tratar de caer en falacias, pero si voy a responder, hacer un video respuesta a una persona cristiana o a un público cristiano, obviamente tengo que hablar en ese término, tengo que hablar en ese lenguaje y introducirme en el lenguaje cristiano, así como él ya hizo este video al que estoy respondiendo. A personas cristianas, no a personas que no creen en el cristianismo, yo también tengo que ponerme en ese contexto, en el contexto cristiano. Y así que no se dejen a sorprender si me escuchan como que si estoy dando una prédica, cuando ustedes nunca me han escuchado hablar en esos términos, ocupando falacias de ad baculum o ad ignorantiam o ad vericum, que es los tipos de falacias que los disertadores religiosos utilizan. Entonces te quiero aclarar que quien está hablando es un hombre que se entregó de corazón. Ah, ya escucharon los perros. Se entregó de corazón al servicio a Dios. Yo de veras de corazón quería y de corazoncito desde niño me entregué al camino de lo que entienden las personas religiosas como Dios. Y pues bueno, de hecho yo tuve que casi que hacer berrinche o pataleta, como dicen, para lograr que mis padres permitieran o dieran permiso que yo me bautizara a los 10 años, porque decían que yo estaba muy joven para quererme bautizar. Pero no, yo quería bautizarme, yo quería bautizarme. Era una discusión en las asambleas de los ancianos que decían, bueno, bautizamos a Nicolás o no, tiene 10 años. Casualmente para mi suerte, entre los 10 y los 11 años me sucedió lo que en el cristianismo pentecostal se le llama el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces dijeron, bueno, si este niño a los 10 11 años ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿por qué vamos a tener que ser bautizado por agua? Y bueno, me bautizaron. Afortunadamente entonces ellos pusieron especial interés en mí y comenzaron pues a permitirme hasta ir a las clases de teología. Entonces yo de los 12 años a los 15 años recibí teología, que años después descubrí que esa teología es más que teología, es preparativo para el evangelismo, porque teología es algo más profundo y mucho más exegético, que afortunadamente lo pude estudiar por mi cuenta ya de adulto. Eh, pero el punto es que a los 15 años yo era un adolescente joven muy feliz predicando el Evangelio.
o lo que entendía yo por el Evangelio de Cristo dentro del cristianismo occidental. Y yo estaba en paz, estaba prácticamente en paz, hasta que obviamente llegada la adolescencia descubrí pues lo que yo sabía desde niño, pero que yo lo venía, me venía haciendo el tonto con el tema, ¿no? Pero ya cuando tu cuerpo va cambiando y entonces, porque por cierto tuve un desarrollo no precoz, sino que todo lo contrario, yo mi sexualidad, mi despertar sexual fue bien lento. No sé por qué razones serán, razones propias o razones de que estaba bien metido en cosas de la iglesia. Pero cuando ya sí la edad fue marcando de que, ok, esto me está pasando en mi cuerpo, esto me está sucediendo, sí no cuadraba el punto el punto de que mi atracción no era hacia mujeres específicamente, sino que pues me gustaban mis compañeros del colegio, bueno, sentía atracción por hombres, no por mujeres. Entonces, obviamente yo había leído las escrituras y sabía lo que decía. Entonces, pues comencé a hablar en lo que yo entendí en mi devocional con el Señor, con Dios, eh, que esto no podía estarme pasando a mí, que realmente esto no me convenía que me estuviera sucediendo a mí. Ah, casi que hasta lo comparaba como decían en los versículos bíblicos donde habla Saulo de Tarso, Pablo para los amigos, que decía el aguijón en la carne, ¿verdad? Que a veces he sospechado que él tenía esa situación, pero ese es visto aparte, lo dejamos para otro video. Eh, pero bueno, para no hacerles largo el cuento, porque realmente todo esto es un contexto para realmente la vida respuesta ya. Eh, Pasé de los 15 años a los 19 años orando, ayunando, pidiendo consejería, todo lo que se puedan imaginar para que esto desapareciera o que no estuviera en mí. Y probé de todo, de hecho no quiero entrar en Honduras, pero hasta ahí comencé a ver un poco la doble moral de algunos ministros que hasta me recomendaron cosas que eran poco éticas con respecto a que la situación final fuera ser heterosexual. Pero bueno, esas cosas de hombres, no de cosas divinas. Y yo a los 19 años estaba frustrado. Era un hombre frustrado o casi un hombre frustrado porque joven dedicado a atender a mi familia, a ser un buen hijo, a ser un buen cristiano, a ser un buen estudiante. Creo que hay registros de que era un excelente estudiante y un excelente siervo de Dios. Y de todos modos estaba esta situación. Y cuando miraba todas las soluciones, por decir así, que antes eran peores, hoy por lo menos tocan el tema con más tacto, dije, no, esto no puede ser. Y un 26 de enero fue que yo le dije al Señor, Señor, ya probé todo lo que tus ministros me han dicho, lo que tu palabra en teoría dice que debo de hacer, y esto no se va, y soy infeliz. Voy a probar lo único que no he probado, y es aceptar quien yo soy. Y sentir esto como una bendición tuya para mí, como lo es una bendición para los demás heterosexuales. Así como tú contaste la palabra de los talentos y que nos rendirás cuenta de nuestros talentos. La parábola se refiere a talentos, es una cantidad de dinero, eso significa talentos en esa parábola, pero lo estoy aplicando en la interpretación del siglo XXI. Entonces, ser heterosexual es un talento, ser homosexual es otro talento. Y me pedirás cuenta de lo que yo haga con ella, con mi sexualidad. Fue entonces que una madrugada, un día como hoy, me acepté. Y qué sorprendente. Sorprendente porque de ese día sentí que se me cayó toda una carga de ladrillos de encima. Me acuerdo que fue tan chistoso que hoy es domingo y casualmente ese año fue que hay un domingo esa madrugada. Y lo primero que hice en la mañana fue correr a buscar la iglesia más cercana porque andaba de viaje, por cierto. Y a darle gracias a Dios que me sentía libre. Y bien me acuerdo que dije, Señor, yo tres cosas quiero. Descubrir que es realmente esto que me sucede y si tú estás en paz conmigo. Y si yo estoy en paz contigo. Conocerte verdaderamente a ti
Porque si la iglesia me está diciendo que esto está mal y que eres un Dios que está en contra de esto y yo soy feliz con esto, ¿será realmente, eres tú realmente el Dios que enseña la religión o cuál es el verdadero ser todopoderoso a quien yo quiero adorar? Ayúdame a conocerlo. Y creo que con los pasos de los años sí lo descubrí. Ese es tema para otro video. Y quiero que si todo esto funciona y soy feliz, ayudar a otros. Y de hecho se me cumplió también, ya que pues yo no sabía que la vida me tenía deparada, que ya en mi vida universitaria y después adulta pues me iba a convertir en un activista conocido dentro de la historia LGBT de mi país, El Salvador. Así que afortunadamente a mis 40 puedo decir, ahora sí, con todo este bagaje y explicativo que he dado, poderte sentir que puedo responderte con el mismo respeto que tú lo has hecho, ella, responderte una biorespuesta a tu video sobre, le pusiste homosexualidad, una perspectiva cristiana. Aquí, ahora sí inicia mi video respuesta. Vuelvo a aclarar a mis frecuentes viewers de mi canal que, como saben y por años me han visto, tengo un discurso muy distinto, más digamos neutro, que no menciono mucho como creencias ni convicciones porque eso se lo dejo a cada quien, pero como le estoy respondiendo a ella voy a hablar en términos de cristiano evangélico. No estoy diciendo que eso es lo que yo practico en este momento, pero es la mejor manera de que pueda yo responderle a ella. Aquí tengo mis apuntes, como les digo, esto es lo más raw que puedo hacer, así que me disculpan por eso. Bueno, entonces, resulta que ella dejó unos versículos en su video respuesta, que en su momento responderé, pero quiero empezar por esto. Y aquí sí hablando en términos de cristiano a cristiana, o cristianos que me estén escuchando. Hay una parte que me llama mucho la atención de todas las historias de los Hechos de los Apóstoles, y es una cuando Pablo va a Berea. Me gustó que la gente de Berea, cuando llegó Pablo a hablar sobre las escrituras y a predicarles, me tocó mucho en el corazón en la escuela dominical cuando me contó el maestro de escuela dominical que esta gente de Berea, después de escuchar a Pablo, iban a sus casas y revisaban en los manuscritos, en las escrituras, si lo que Pablo les decía era cierto. Y esta es la cuestión. La crítica, si me permiten ocupar esa palabra, que yo le doy a los cristianos que dicen seguir a Cristo, que dicen tener a la Biblia como su referente, es: ¿usted es un cristiano que lee la Biblia que compró en una librería cristiana que le costó, no sé, 20, $30? ¿O usted, antes de estar seguro de lo que le dicen, usted ha tenido el tacto de escudriñar las escrituras? Constantemente se dice la palabra escudriñarlas. Y fue una de las cosas que yo quise hacer de corazón, escudriñarlas. ¿Pero qué escudriñamos? ¿Escudriñamos el libro que compramos en la librería cristiana? ¿O no hemos tomado la molestia de poder constatar la veracidad de cada palabra que está ahí? Decimos ser la palabra de Dios cuando tenemos que entender que es un conjunto de libros juntados por hombres, traducidos por hombres, interpretados por hombres, y los hombres se equivocan. Y eso lo tenemos claro. Cuando dicen seguir el blanco perfecto de Dios, que es Cristo, a Cristo, entonces, pero damos por palabra de Dios todo lo que está en la Biblia, no solo lo que dijo Cristo. Y muchas no fueron palabras de Cristo. Pero bueno, ese también es tema para otro video. Me quiero enfocar en esto. ¿Cuántos cristianos que leen la Biblia han tomado una Biblia en arameo, la Tanaj en hebreo? Han leído una Biblia, un Nuevo Testamento en griego y han hecho su traducción para entender si todo lo que 2000 años después, o 1800 y algo de años después,
de la compilación original de la Biblia, si no se nos perdió en el camino, si las interpretaciones han sido trastocadas bajo siglos y siglos de gobiernos autoritarios, de pensamientos misóginos, de pensamientos machistas, de pensamientos falocentristas. No hace muy poco la mujer era altamente discriminada utilizando la Biblia. De hecho, ejemplo, un canal como el de Edja, siendo ella mujer, dentro del pensamiento cristiano de hace siglos o décadas, no pudiera haber existido. Porque hubieran dicho, no permito que ministre la mujer. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, no es mejor, y más si decimos ser seguidores del Cristo, constatar las escrituras, ver si no nos están metiendo gol, porque de ahí hay que partir. Y esto es lo que pasa con esta video respuesta que estoy haciendo. Yo sé que el video puede salir un poquito largo, pero necesito partir desde las bases de por qué estoy haciendo una video respuesta a esto que se ha dicho en, creo que 13 minutos dura el video de ella. Pero es bien fácil, y no se malinterpreten mis palabras, pero es bien fácil utilizar cuando ya está la receta hecha. Y eso es lo que pasa. Vamos a mover esto aquí. Esto es lo que pasa. Que cuando ya tenés la receta hecha, pues sacar un dogma, sacar una creencia, basar tu vida en una creencia, en una receta ya hecha, es mucho más fácil, muchísimo más fácil que cuando realmente hay que escudriñar las escrituras, que es lo que tenían que hacer los cristianos de principio de siglo. ¿O no? Ejemplo. Vamos a ver acá. Aquí primero pongo que tú mencionas en el minuto 1:10 que dices, la Biblia dice esto, son palabras de la Biblia, no mías. Aquí sí yo, con todo respeto, siento que se está utilizando falacias, o sea, partir desde el punto, es palabra de Dios, lo dice la Biblia, no yo. Es ocupar una falacia ad verecundiam, con un poco de ad ignorantiam, que tú perfectamente puedes revisar en la Wikipedia qué significan estas falacias, pero es casi como aquello de autoridad, es que lo dice la Biblia, no yo, y entonces ahí te excusas un poco. ¿Cuántas veces en la historia nos he ocupado esa misma falacia de decir, es que yo lo hago y voy a esclavizar a esta persona, o yo voy a someter a la mujer, o yo voy a decir que los homosexuales están mal, porque la Biblia lo dice? Aquella falacia. Porque como ya se da por sentado, es que si está escrito ahí es palabra del Señor y es inequívoca. Como digo, me voy a poner desde el punto de vista cristiano. Entonces, desde el punto de vista cristiano, voy a revisar si realmente la Biblia dice esto que estoy aseverando. Porque si yo descubro que la Biblia dice otra cosa a la que me están vendiendo 20 siglos después, entonces ¿qué me están dando paga? Como decimos en El Salvador. Creo que en otros países se dice lo mismo. Me están diciendo mentiras. Eso es lo importante de escudriñar las escrituras, o sea, revisar si realmente eso dice. Entonces, no, uno es responsable de lo que uno dice. Si uno ocupa es que yo lo digo porque está mal, pues hay que estar basados en que sí, lo que dice está mal. ¿Alguna vez han utilizado ustedes, cristianos, leído la Biblia en arameo o en hebreo antiguo? Por ejemplo, el primer verso que utiliza Edja es sobre que dijo Yahvé Dios, varón y hembra los creó. Ok, primera explicación y primera respuesta real de este video. Edja, ¿tú has leído Génesis 1:1 y Génesis 2, o sea, los dos primeros, al menos los dos primeros, en arameo, en hebreo antiguo? ¿Has hecho un exégesis de lo que significa? Porque quienes se han dedicado, y en eso me incluyo, nos hemos dedicado por
siglos, bueno, yo el poco que tiempo de estudiar, pero los exégetas que por siglos lo han hecho, saben perfectamente que Bereshit, o el Génesis, es un libro que tiene cuatro fuentes. La fuente yahwehista, por decir así, la fuente elohimista o elohimista, la fuente sacerdotal y la fuente deuteronómica. Son las cuatro fuentes de las cuales fue creado el libro del Génesis o Bereshit, la Tanaj. Específicamente la Torah, que estamos hablando aquí de Bereshit, que es el Génesis. Y el versículo que tú dices, varón y hembra los creó, todo, todo exégeta que se respeta sabe perfectamente que no dice varón y hembra los creó, sino que dice varón, hembra lo creó. Cuando Elohim crea a Adán, dice varón, hembra lo creó. Así es el escrito original. Y tiene lógica porque es hasta el capítulo 2 que ya viene la fuente yahwehista. De hecho, hasta el capítulo 2 es que aparece Jehová. Si te fijas, Jehová no aparece en ningún versículo del 1 de Génesis, sino es hasta el 2 de Génesis, donde por primera vez aparece la palabra Yahweh o Yahvé o Jehová. Y cuenta que cuando formó al hombre, formó, ojo, en Génesis 1 es creó al hombre y Elohim creó al hombre. Y en Génesis 2 es Jehová creó, formó. Son dos verbos distintos. Pero no me voy a detener en eso es para otro video. Uy, ya van 3 videos que puedo hacer. Dice que lo hizo dormir en un sueño profundo y sacó de Adán de una costilla, aunque es otra palabra que no significa costilla, pero no voy a detenerme en eso. Dice, lo hizo dormir en un sueño profundo y sacó de Adán a Eva. O sea que la información genética, los cromosomas, la esencia de lo que era Eva estaba en Adán. Entonces tiene lógica lo que dice Génesis 1, que varón hembra lo creó. Ahí pues te dejo la tarea que te quieras investigar más sobre ese tema o me dices que hago un video específicamente de esto. Pero a lo que voy es esa famosa frase de varón y hembra. Los creo. Pues no, no dice así. Y la creación original de Elohim, que hay mucho que sacar de esa palabra, pero como estoy hablando en contexto cristiano, no quiero asustar a nadie. Quizás haga un video sobre el verdadero significado de Elohim y algunos se van a asustar, pero tratémoslo en el entendimiento cristiano evangélico, ¿verdad? Que Dios creador y la creación de Elohim es una, la creación de Jehová o Yahweh pues es la otra que estamos hablando. No quiero entrar en detalles, pero bueno. Veo acá también que mencionas que de ahí se basan para decir que es varón y hembra lo creó. Voy a hacer una pausa aquí, aunque lo voy a hablar más adelante en el video. ¿Por qué sigue la gente occidental creyendo? Y digo occidental porque los orientales tienen otra visión distinta, una cosmovisión y una morfologización distinta del ser humano. Pero ¿por qué se sigue sosteniendo que una persona gay, un hombre homosexual, quiere ser mujer? Ahí estamos hablando de otro tema. Aquí podemos hablar de bisexualidad, de transexualidad, de identidad de género, expresión de género. Pero la gente normalmente, como no estudia estos temas, es reduccionista. Entonces, como es reduccionista, dicen, es que varón y hembra los creó, entonces vos no te tenés que sentirte mujer porque Dios te creó varón. Momento, ninguna persona que sea homosexual se siente mujer, ni ninguna persona lesbiana se siente hombre. Gay, homosexual, lesbiana es una orientación sexual. Si hablamos de una persona que se siente, que cerebralmente como ser se siente del sexo que con el que no nació biológicamente, ahí estamos hablando de una persona trans. Y ahí otra vez podemos hacer otro video sobre lo trans, o las mujeres trans o los hombres trans. Lo que pasa es que las personas siempre son minimalistas y piensan que sexualidad es una sola cosa o que solo tiene una sola arista.
Cuando hablamos de sexualidad, ojo, estamos hablando de identidad de género, expresión de género, orientación sexual, identidad sexual. Y todavía se me pierde una más. Y eso hay que estudiarlo. O sea, la Biblia da bosquejo de cómo vivir una vida y si la estudias bien, pero no va a estar todas las respuestas ahí. Para eso Dios nos dio la ciencia para estudiarlo. Entonces, veamos. Tú mencionas en Mateo 19:4 que habla sobre el divorcio. Me dio gracia cuando mencionaste esto de Mateo 19:4, porque lo utilizas como un punto para decir el plan de Dios para toda la humanidad es el que, estoy ocupando una Reina Valera, por cierto, es el que está en Mateo 19:4. Y me dio gracia porque casualmente Mateo 19:4 es el que me va a servir para mencionarte un dato extra. Por cierto, porque estoy utilizando una Reina Valera. Bueno, uno, porque como periodista a mí me encanta la redacción tan exquisita y romántica que tiene esta versión. eh, y la otra que pues sí fue traducida por el señor, ¿cómo se llama? Por es, aquí está, fue traducido por, dice Casiodoro de Reina en el 1569. Y para los que algunos no lo saben, yo sé que quizás tú tampoco lo sabes ya, pero Casiodoro era un hombre que fue un gay de closet. ¿Por qué lo digo? Bueno, él fue acusado por la Inquisición como hombre sodomita, como le decían, ¿verdad? Hombre homosexual. Pues se las arregló con sus amigos para que no procediera el juicio y desestimaran los cargos, pero ¿qué te puedo decir? Hay muchas fuentes que señalan de que él era homosexual, de closet obviamente. Pero bueno, ese es otro video. Tú mencionas en San Mateo 19 sobre que habla sobre el divorcio, que dice, aquí mencionas en el 4 dice, y ojo, mira lo que dice, dice que no habéis leído que el que los hizo, fíjate qué interesante que aquí no dice que los hizo Yahvé, ni que los hizo algo, dice el que los hizo, varón y hembra los hizo. Claro, aquí obviamente va a decir varón y hembra porque están tomando referencia, como han entendido el Génesis. Pero ya te dije, varón, hembra, es como dice realmente el Bereshit original. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, puedes estar diciendo que es una mentira lo que estoy diciendo, estudialo, no, o sea, yo ya hice la tarea, tú la puedes hacer por ti y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que aplicar eso, ¿no, ella? Pero, ya que mencionas el capítulo 19 de Mateo, que aquí está hablando del divorcio, permitíme utilizar también Mateo 19 para ver y qué decía Jesús de la homosexualidad. Porque hay gente que dice, yo soy cristiano, entonces ¿a quién seguís? A Cristo. Eso sería muy importante, ver qué dice Cristo. Porque muchas veces damos por verdades cristianas verdades judías o de la religión judía, cuando alguien ya vino a libertarnos de esas cadenas, o no, por eso nos llamamos cristianos. Lo que los cristianos deberíamos de hacer es leer más y escudriñar más los 4 evangelios que están aquí, y como todos buenos protestantes, ya que tú eres pues cristiana, no eres católica, como todo buen protestante, seguir la enseñanza que los protestantes a lo largo de la historia hicieron, que es no limitarse al canon autorizado y impuesto por la Iglesia Católica, sino que ver lo demás. Y hay más de 10, creo que casi 20 evangelios no autorizados por las autoridades cristianas, que uno como cristiano y seguidor de Cristo debería también leerlas y escudriñarlas. Pero bueno, basémonos en estos 4, los que están acá. Y en el mismo Mateo 19, fíjate bien, estaba hablando del divorcio y estaba diciendo sobre que no le dijo que es varón y hembra, los que y entonces él explica por qué no hay que divorciarse, que esto es para los heterosexuales, por cierto, porque está hablando de si un hombre debería dejar o no a su mujer. Y después de dar todas las explicaciones que da en Mateo 19, Jesucristo todavía viene en el versículo 10, le dicen los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, le dicen.
le dice uno de sus discípulos, que yo sospecho que fue Felipe, después les cuento por qué. Entonces viene Jesús y le dice en el versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto de unirse a una mujer, sino a aquellos quienes les he dado, exacto, a quienes les he dado, o sea, a los heterosexuales. Y hasta ahí pudo haber quedado la explicación. Y de hecho, si yo me quedo hasta ahí, tú mismo, Erazo, me puedes decir, allí estás adaptando la Biblia a tu conveniencia. Aquí está el punchline. Hasta ahí pudo haber quedado la interpretación. Y podrías decirme eso que estás diciendo, o que podrías estar pensando. Pero el siguiente versículo termina a ser el punchline definitivo. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. ¡Órales! El mismo capítulo que Ed ya utilizó para hablar sobre el plan de Dios para los hombres es el mismo que yo estoy utilizando con las mismas palabras del Cristo para decir, uno, esto de unirse a una mujer no es para todos, sino para quien es dado. Y tres, el mismo Cristo, el mismo Redentor, el mismo Jesús de Nazaret, en el versículo 2 de Mateo 19, versículo 12, dice, pues hay eunucos que del vientre de su madre nacieron así. Mire qué galán, como decimos los salvadoreños. El mismo Cristo explica que existen personas como tu servidor. Personas que hemos nacido eunucos del vientre de nuestra madre. Si no sabes qué es la palabra eunuco, puedes investigarla, pero por favor no te vayas a quedar con la explicación conservadora histórica, porque la mayoría de gente dice que eunuco era alguien que le cortaron el pene y que por eso es eunuco. Si tú eres una persona letrada, como creo yo que lo eres, sabrás que eunuco eran hombres de las cortes de los reyes en el pasado que, porque no tenían atracción por las mujeres, les ponían a cuidar al harén de mujeres de los reyes y de los nobles. De hecho, eso se sigue dando. Digo, le confían las amigas de uno a uno, porque saben que uno no va a hacer nada, ¿verdad? Sí, y de hecho la misma explicación del Cristo te termina de comprobar que no es eso de que son hombres capados, porque nadie nace capado del vientre de su madre, ¿o sí? Pero dice que si hay eunucos, o sea, personas que no tienen atracción por mujeres, desde el vientre de su madre. Así que si eres de las personas que está preguntándote si uno nace o se hace, pues te cuento que la misma escritura, el mismo capítulo que Ed ya mencionó, el Cristo menciona, hay eunucos que nacen del vientre de su madre. Y de ella vamos a ver más adelante otro ejemplo y tema sobre los eunucos. De hecho, desde que yo descubrí esta gran verdad, encontré tantas promesas y tantas bendiciones del Señor en la Biblia, cada vez que menciona las palabras eunuco, que son promesas que yo siento para mí y para mi comunidad LGBT. Y bueno, ojo con entonces Mateo 19. Entonces, cuando yo hablo de las creencias, y esto es algo muy importante antes de pasar a la segunda refutación que te quiero hacer. Quiero detenerme un momento en esto. Como dije, yo sé que es una video respuesta un tanto larga, pero tu video lo amerita. Y sos una persona que yo veo que te esforzás por hacer el bien a los demás y transmitís tus videos por ayudarle a la gente que es cristiana como tú. Y esta es la segunda pausa que quiero hacer antes de continuar la video respuesta. Y es, sabes ya, y todos los cristianos que quizás no entienden por qué esto del dime que te divierte con el tema de la sexualidad y otros temas. Olvídate por un momento que estamos hablando de un tema de fe religiosa o de fe espiritual y pensémoslo como un tema como los otros temas, los temas políticos, los temas sociales.
tienen siempre algo en común cuando hay choque de ideas. Todo funciona perfectamente cuando no llegamos a la otra edad. La otra edad de yo aquí, tú allá. Ellos versus nosotros. Y tiene lógica, porque cuando hemos tenido una crianza, y en el caso de nosotros una crianza judeocristiana occidental, protestante en el caso tuyo y mío, pues el libro funciona. Esta, esta Biblia Reina Valera que compré hace, ¿qué? 30 años. 30 años creo que compré esta Biblia. No, 25 años. A mis 15 años la compré. Tengo otras por ahí. La, la que te decía, las versiones en griego, en arameo. Pero, ejemplo, esa son traducciones actualmente en español para tu siglo de ahora que, ojo, si tú entras dentro del canon de la población homogenizada, heteronormada, etcétera, es un libro que vas a seguir al pie de la letra, que no es, va a ser fácil, pero no te va a costar. Dicho de otra manera, perdón que ponga este ejemplo tan categórico, pero para efectos de explicativos le voy a decir. Si eres heterosexual, blanco, hombre, y tal vez hoy en el siglo XXI, mujer, y de raíces de familias cristianas, tus padres fueron cristianos, tus son cristianos, tus hijos son cristianos, si entras en ese cuadro, hombre, pues la Biblia te funciona perfectamente. Te funciona perfecto. Es que es un manual de vida perfectísimo para llevar una vida correcta, piadosa y dentro de los parámetros del cristianismo occidental. Y no vas a tener mucho problema en hacerlo. Porque entra en los cánones de ser esa persona que te acabo de escribir. Pero no vaya a ser que no seas hombre, sino mujer, como era hace mucho tiempo. Que no sea blanco, sino que de otra etnia, ¿no? Morenito, afrodescendiente, chino. Y tal vez hoy en el siglo XX no es problema, pero hace siglos sí lo era. O en el caso que estamos abordando ahorita, que no seas heterosexual. Uy, es que ahí cuando ya te salís de ese cuadro homogenizado que te acabo de narrar, ahí es donde es el problema. Porque entonces ese plan perfecto ya no cuadra, por más que trates de caber. Y eso es lo que me sucedía a mí. La Biblia me funcionaba. Yo cumplía con lo que había que hacer, tenía mi devocional personal, y hacía todo lo posible por no llevar una vida religiosa, sino una vida devocional y una vida de fe real y cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Ups, pero aquí había el problema. El problema no era heterosexual. En ese momento, entonces, todo ese plan armado por las iglesias, por las escrituras actuales o la interpretación de las escrituras actuales, se cae. Y es cuando uno se comienza a cuestionar. Por eso, cuando yo veo tus videos constantemente, yo digo, no, no me incomoda, no me molesta los consejos que da porque funciona para su gente, funciona para quienes tienen esos parámetros de vida exacto que el de ella. Pero ¿qué pasa cuando un cierto parámetro que tú no decides, por cierto, y que hasta el Cristo ya me demostró en esa parte de que es así, no cuadra? Entonces ahí se comienza a caer toda la casa de cristal, todas las bases. Que eso fue lo que me pasó hace 21 años, con tanto para atrás de este año. Me pasó que si mi base de mi vida era la Biblia, si yo vivía mi vida alrededor de este libro y en una cosa se me descalabraba todo, tenía que encontrar la verdad de las cosas, porque no era posible que mi Dios amoroso, mi Dios que me salva, me estaba condenando por algo que yo no había decidido. Y fue ahí cuando yo fui a comenzar a descubrir, ya encontré la realidad de esto, que es lo que desarrollaré en genérico en este video. Entonces, si en esto me estaba metiendo mentiras, el establishment, ¿en cuántas otras cosas más no me estaba metiendo mentiras? Y fue ahí cuando quise comenzar a conocer qué hay detrás.
como le dije yo al Señor, quiero conocerte de verdad, pero de verdad. Quiero saber si el Dios que se adora en las iglesias por medio de ese libro es el que realmente aparece en Génesis 1:1. El creador mío, el creador de la existencia. ¿O será otra cuestión que nos han contado? Tema para otro video. Continuamos. Entonces, volviendo a lo de las interpretaciones, como ves, aquí voy leyendo. O sea, llevo mi guioncito así. El conflicto de los gays y los cristianos, ¿verdad? En el que estábamos hablando. Quiero aclararte que seguir a Cristo es una cuestión que no necesariamente es como nos dicen las iglesias. Por eso que yo te invito a que leas a profundidad los 4 evangelios, que desde ahí hay que partir, y los demás. Leerlos sin que lo creas. Desechar lo malo y retener lo bueno, dice Pablo. ¿O no? Entonces, tú en el minuto 5 dices, me ha tocado que me atiendan homosexuales y yo no me molesto. O sea, fíjate, bien curioso. Y lo anoté aquí porque dije, pues normalmente cuando dicen, me ha tocado, así como, pues sí están y yo no les hago nada. Ahí va lo otro, que uno a veces puede sufrir de homofobia. Bueno, de hecho existe la homofobia internalizada, que es la que a veces los mismos homosexuales sufrimos. Homofobia de nosotros hacia nuestra comunidad por muchas razones antropológicas y sociológicas. Y personas que han sido pues educadas en cierta fe como tú, pues obviamente puedes sufrir algún tipo de homofobia sin sentir que la estás diciendo. Tú dices en el video, no soy homofóbica, por ejemplo, eso decir de, me ha tocado que me atiendan ellos y yo no tengo ningún problema. Hay que analizar un poco esas microviolencias que pueden haber en el lenguaje. Entonces, sobre todo porque cuando decimos que pecado, bueno, que es pecado, tú mismo dices, por cuanto todos hemos pecado, ¿no? Ahora bien, dice, mencionaste el de la mujer adúltera. Perdón por estos silencios, pero voy leyendo. Mencionas a la mujer adúltera y tú mismo dijiste una palabra, que cuando hiciste el tema de la mujer adúltera dijiste que Jesús hizo cambios, hizo algunos cambios. Te referías a la ley mosaica, porque ponías el ejemplo de que los fariseos y los saduceos le llevaron una mujer eh, adúltera y que la ley decía que había que apedrearla. De hecho, la ley de Moisés es bien clara en ese tema y en muchos otros temas, incluyendo temas que tienen que ver con personas como yo. Tú misma dices que hizo cambios en la actitud, en cómo lo abordó y que le dijo a la mujer, ya todos se fueron, nadie tiró la primera piedra, vete y no peques más. Fíjate en esto, a la adúltera le dijo, no peques más. O sea, le dijo, ya, yo no te culpo, pero ya no sigas pecando. A la adúltera. O sea, que en el tema del adulterio queda claro que el Cristo decía, no sigas adulterando. Supondría yo que para otros pecados similares, más de carácter sexual, Cristo actuaría de la misma manera, decirle, no peques más. ¿Y qué dijo Cristo sobre el tema de la homosexualidad? Para no hacerte más largo el video y porque yo sé que tú tienes una Biblia en tu mano, no porque tenía pensado leértelo, pero mejor te hago el resumen. Hay gente que dice que Cristo nunca se tuvo enfrente a personas homosexuales. Bueno, ya vimos que tuvo enfrente a una persona adúltera y ya vio cómo actuó. Cristo sí tuvo enfrente a una persona o un caso de homosexualidad enfrente. Lo que pasa es que, una vez más de 2000 años de interpretaciones misóginas, machistas, retrógradas, han dejado por debajo muy debajo de la interpretación real, historias que están ocultas. Como la de Mateo
8, del 5 al 11, que es la misma que está narrada en Lucas 7, del 1 al 10. ¿Y de qué estamos hablando? De la famosa historia de Jesús y el centurión romano. Estos dos evangelios cuentan la misma historia, una historia que tal vez tú conocerás, pero porque muchos de los que nos están viendo este video no la conocen, voy a resumirlo. Es así. En síntesis, un romano, centurión, soldado, escuchó que Cristo o Jesús sanaba a los enfermos. No era ni siquiera de su misma religión, no era ni siquiera de su misma nacionalidad, pero él escuchó que él hacía este milagro porque era el Hijo de Dios. Resulta que esta narrativa cuenta de que este centurión tenía a alguien, Lucas dice que lo quería mucho, y la traducción que se ha puesto hoy en día es que su criado estaba enfermo. Y entonces mandó a pedir o a pedirle al Señor que le sanara a su criado. Y entonces Cristo dijo, bueno, voy. En la versión de Lucas él no va hasta la casa o no llega el centurión hasta donde él. En la versión de Mateo sí es el centurión quien habla directamente con él. Pero en las dos historias le cuenta lo mismo. Le dice, no señor, no soy digno que entres a mi casa. Di una palabra y con esto bastará para que mi criado sea sanado. Y todavía Jesús dijo, nunca he visto tanta fe en todo Jerusalén, como en todo Israel, como la de este hombre romano. Ok, sea hecho como tú hayas dicho que sea. Que así sea. Y en ese momento, el criado, como dice la escritura, fue sanado. Hasta ahí la historia que todos conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Por eso les digo, hay que escudriñar la Biblia. No hay que leer solo lo que te compran en la librería cristiana. Si tú lees el griego original, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el antiguo en hebreo antiguo o arameo. Si tú lees y lo puedes hacer, si quieres ya puedes entrar ahí a una Biblia en hebreo que están en línea, vas a leer que la palabra que aparece en Mateo y en Lucas sobre el centurión no es su criado, no es su sirviente, no, la palabra que aparece no es doulos, no, no, no. La palabra que aparece es muy distinta y es la palabra que en aquel entonces era utilizada para referirse a su muchacho, a su pareja. Los romanos en esa época, al igual que venían de las culturas griegas, tenían, así como mujer, podían tener también su muchacho, su pais, que es la palabra correcta que aparece, o la palabra exacta que aparece en la traducción de la Biblia. No era doulos. Y de hecho, como una manera profética de que esto se podía ocultar en el futuro, yo digo que era profético, todavía en la misma escritura, en la parte que le dice el centurión, yo tengo sirvientes a mi servicio y hacen lo que yo quiero, cuanto nomás tú, que si dices una palabra serás sanado, que eres el Hijo de Dios. Ahí sí utiliza la palabra doulos, cuando se refiere a los sirvientes. Doulos, sirvientes, criados. Pero cuando se refiere específicamente a la persona enferma, ocupa la palabra que los romanos y los griegos utilizaban para referirse a sus parejas, más a una pareja más joven que él, su pais. Quiere decir que Cristo tuvo enfrente un caso de un centurión romano pidiéndole que sanara a su muchacho, a su pareja, lo que hoy en el siglo XXI no, tú y yo entenderíamos como su pareja de vida o como quiera verlo. Entonces Cristo ahí pudo haber dicho, ok, lo sanaré, pero ya no pequen, ya no sigan en ese pecado. No lo hizo. Lejos de eso, aplaudió la fe de ese romano, de ese gentil. Que ojo, ya tú y yo somos gentiles, no somos judíos. Entonces, Cristo cuando tuvo enfrente una situación de una pareja homosexual, no discriminó y solo vio la fe de esa persona y no dijo ustedes están en pecado. En Mateo 8 y en Mateo 19 ya te leí que él dice que hay eunucos que nacen del vientre de su madre. Y el ministerio de Dios para las personas LGBT como nosotros continúa aún después de que Cristo se fuera. Porque todavía en Hechos puedes leer la historia del eunuco etíope que se le apareció Felipe, y cuando él iba leyendo las escrituras y viene Felipe y se las explica y le habla sobre el plan de redención del Cristo, y todavía viene el eunuco y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y Felipe no le dijo deja de ser eunuco. Y Felipe no le dijo deja
Tienes que hacer que te gusten las mujeres. Le dijo, nada, solo tienes que creer. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Dijo el eunuco. Nada, solo cree. Ahí le pudo haber dicho, mira, pues por las reglas judio-cristianas que tenemos, pues vas a tener que conseguirte una tu mujercita, ¿verdad? Y vas a llevar una vida heterosexual. No. ¿Quiénes son los que acusan a las personas homosexuales hoy en día? Desde hace siglos hasta hoy. Desde hace unos pocos siglos hasta hoy, por cierto. Dios, la Biblia, o la interpretación errónea que le damos a la Biblia, errónea en el sentido de que somos unos misóginos, patriarcales, machistas a veces. Eso es lo que debemos de averiguar. Porque personas homosexuales en la Biblia hubieron. De hecho, ahora que ya te dije que los eunucos eso significa, porque no significa capado, deberíamos de revisar cuántos grandes héroes de la Biblia fueron eunucos. Y que ahora ya sabemos que eunuco no significa capado, porque de hecho las mismas leyes judías decían que un varón del Señor no podía tener sus miembros mancillados. Así que cuando hablamos de que, ejemplo, eh, Mardoqueo, si no me equivoco, y perdónenme si me estoy equivocando ahorita, pero creo que Mardoqueo fue uno de los que era eunucos. Daniel, sus amigos, varios eunucos en la historia. Esto que acabo de decir sobre este listado es un listado que ha salido de historiadores de la talmudistas sobre quiénes fueron eunucos o no. No, aquí sí no estoy hablando con aseveración bíblica, sino que estoy hablando de conjetura histórica. Pero es como un pequeño apéndice que me siento con derecho a mencionarles para que ustedes por su cuenta puedan investigar un poco más sobre la vida de estas personas, ¿verdad? Y bueno, otras historias que hay en la Biblia, ¿verdad? Que podemos hablarlas en otro video. La frase de este video es, lo hago en otro video. Como pues sí, esa famosa y especial amistad que tenían David y Jonatán. Hablando en el caso específico de Jonatán, vea, al machirulo de David no le vamos a hacer mucho spoiler, pero de Jonatán hay mucho que se puede decir. Y bueno, siguiendo con la videorespuesta, bien interesante. Bueno, por cierto, para los que quieren saber, lo de el eunuco etíope está en Hechos 8 del 26 al 39. Sin embargo, sin embargo, tú mencionas en el minuto 9:50 de tu video de que hay muchos gays que son irrespetuosos, escandalosos, que por rabia hacen actos como de falta de respeto a la cristiandad. Y, a ver, tercera pausa de la respuesta y me pongo explicativo. Tienes que entender lo que hace un momento te decía Edgar. Cuando alguien no entra dentro de ese canon a quien es dirigida la disciplina judeocristiana, mucha gente se frustra. Mucha gente occidental que de creencias cristianas se frustra de ver que por más que trataron de ser buenas personas, no caben en ese plan perfecto. Y lo que hacen es que por falta de información y por reacción a la violencia que han vivido, al maltrato que han vivido justificado por la iglesia, muchas veces, o mejor dicho, justificado por una mala interpretación de la iglesia, lo que hacen en su respuesta es ser eso que tú has visto. Eso de irrespetar, eso de decir, bueno, yo no vivo bajo esas reglas y te las voy a maltratar porque vos me has opresionado por siglos, por años, he sido maltratado y entonces yo te la regreso. Eso tiene más que ver con sociología y reacción de grupos o reacción de individuos bajo traumas, bajo maltratos y bajo presiones, a lo que tú estás mencionando de cómo reacciona la gente. Realmente tú mencionas aquí que vas a dejar en la descripción un par de versículos. Y en este momento le voy a dar respuesta a tus
uno, dos, tres, cuatro versículos bíblicos que has dejado y después ya para finalizar te voy a dar yo los versículos bíblicos que yo les voy a dejar a ustedes para que también puedan interpretar. Y bueno, dándole respuesta a estos tres versículos dejados, antes de continuar quiero mencionar la bibliografía que he utilizado. He utilizado Biblias en hebreo, Biblias en griego, el libro este que me gusta mucho, que de hecho yo ayudé a su traducción en español en el año 2005, que es lo que la Biblia dice realmente sobre la homosexualidad. Eh, Teología gay y lésbica, esto para mayor profundidad. Este libro en inglés que lo recomiendo también, The Church and Homosexuality. Y pues las interpretaciones que yo les he dicho vienen también de parte de exégesis eh, que he hecho a lo largo de la vida y otros exégetas en el pasado. Mucho de lo que estoy diciendo aquí no lo digo como sabio en mi propia... No, no, es simplemente es un análisis honesto, a conciencia de todos estos temas que hemos hablado y esas aseveraciones que se han hecho. Tú dejas, en la descripción dejaste Levítico 18:22, que te lo podría leer en este momento, pero cada quien, uno de ustedes puede ponerle pausa al video y leerlo y leerse todo el capítulo. De hecho, yo les recomendaría que se leyeran desde el 15 hasta el 20 o 22, o sea, los capítulos anteriores y posteriores al que ya dejó. Porque ya dejó porque decía de que donde prohíbe los actos de no te echará varón con varón. Vamos a dejar claro algo. Esto es el libro de Levíticos. O sea, las leyes para los levitas. Y si quiero ser más extensivo, las leyes para el pueblo de Israel. El pueblo judío de miles de años antes de que apareciera el Cristo. Y tú mismo ya has dicho que vino a hacer ciertos cambios el Cristo con respecto a la ley. Mencionando cuando mencionaste lo de la mujer adúltera. Ah, qué interesante, que para la mujer adúltera sí hay cambios, pero para lo demás que está en Levíticos no. Pero bueno, lo que quiero mencionar de Levíticos es que sí, no lo voy a negar. Hay una prohibición que se podría interpretar como lo que se conoce hoy como homosexualidad. Pero también hay mucha tela que cortar ahí, porque podría estarse refiriéndose a los ritos cúlticos paganos de otras creencias del levante de Palestina que utilizaban ritos sexuales y lo que se entiende como prostitutos cúlticos para ritos específicos sexuales de creencias que no eran las judías. Esa puede ser una interpretación, que esa es la prohibición. O la otra, la literal, la que hoy por hoy los evangélicos agarran, que es, la Biblia dice, no te echará varón con varón. Y esa es una abominación. Ok, partamos de que sí, vaya. Démosle por un momento el beneficio de la duda, que está así escrito tal cual y yo no la voy a interpretar nada más que lo que dice ahí. Ok, pero también dice entonces en ese mismo libro, en esos mismos versículos, antes y después, que es igual prohibido el adulterio. Y mira lo que pasó. Prohibido ver la desnudez de tus padres, ver la desnudez de tus primos, ver la desnudez de tu tía, ver la desnudez de tus hijos. O sea que toda la gente que vea desnudos a sus hijos, igual es maldición. Aunque hay algunos exegetas que dicen es que se refería a tener sexo con ellos. No, la Biblia es específica sobre la desnudez y sobre el acceso carnal. Pero dice que casi nadie puede ver desnudo en tu vida. Así que ahorita nosotros, muchísimos de ahorita en el siglo XX y desde hace muchos siglos, desde la ilustración, estaríamos entre abominación porque ya la desnudez no es la misma que la que vemos o lo que se entiende en desnudez en la Biblia como la de ahora. De hecho, no sé si tú te has dado una vuelta por Europa y has estado en Europa viendo algunas publicaciones de revistas de ciencia y la gente sale totalmente desnuda. O hay lugares nudistas que no tienen nada que ver con sexo, pero la desnudez no es entendida como se entendía aquí. Aparte de eso dice no comer nada con sangre. O sea que, bueno, yo no sé en tu país existirán cadenas de
pollo frito, pero aquí en El Salvador hay una que se llama pollo campero, donde en el 50% de las veces hay sangre en el pollo rostizado. Así que eso también se volvería una abominación si yo comiera sangre. De hecho, en mi país hay hay un pueblo que se llama Cujutepeque, que es muy famoso por los chorizos que llevan moronga, creo que les dicen, y es que lleva sangre. Imagínense. Bueno, de hecho los judíos siguen con estas prohibiciones y por eso dicen que tiene que ser comida kosher, o sea que no lleve nadita de sangre. Pero hasta donde yo sé, los judíos cristianos no tenemos esas leyes tan estrictas. Pero aquí está en el listado del Levítico, que está prohibido lo de la sangre. Y todavía hay cosas más complicadas como que no hay que en una sola tierra mezclar distintas semillas, o sea que la mayoría de los agricultores de mi país estarían en abominación porque nosotros cambiamos y mezclamos semillas en nuestros sembradíos para que nuestros suelos sean más fértiles. Arroz, frijoles, café y frutas mezclamos en las parcelas y eso también es una prohibición en Levíticos. Y entonces, ¿y eso porque no es tan mal visto como el de Techarán para comer? Y para finalizar, esta es mi favorita. Mi favorita de Levíticos. También está la de no comer mariscos. Vea, ¿y cuántos no comemos mariscos? Yo no sé si tú comes mariscos. Pero esa sí está divertida. Es la más divertida para mí. A mí cuando me sacan Levítico 18:22, yo digo, ajá, sí, es una prohibición que está en Levíticos. Pero también está prohibido vestirse con dos telas de distinto tipo. No mezclarás dos telas para vestirte. O sea que todos los que estamos en este momento usando mezclilla o un blue jeans o un jeans como yo en este momento. No sé si tienes tú un jeans puesto en este momento. ¿Quién me está viendo y está usando jeans? Es abominable ante los ojos del Señor también. Porque está usando una ropa que lleva dos telas de distinto tipo. Perdón por el poquito de sarcasmo que he utilizado en estos últimos minutos, pero es que vuelvo y repito. Mientras las leyes trabajen a conveniencia de la represión, todo está perfecto, ¿no? Las que ya no aplican para la represión o no convienen para al money, pues esas sí dejaron hechas a un lado, ¿no? Entonces, te fijas, Levítico, si lo vamos a utilizar como las reglas de Dios, pues el 90 y qué va, voy a hacer un tiro estadístico al aire. El 85% de las prohibiciones del Levítico ya no nadie las aplica en el mundo cristiano, judío cristiano occidental. Porque específicamente el tema del no te echar varón con varón sí está prohibido. Y que de hecho hay mucha tela que cortar con respecto al de no te echar varón con varón, porque supongo que para un hombre heterosexual, supongo que va a ser una prohibición que haga eso. Que un hombre heterosexual se eche con otro hombre heterosexual. Pero nadie está hablando aquí de la homosexualidad como es entendida ahora. ¿O sí? Bueno, continuamos. No me quiero detener mucho en eso. Este me encanta. Pusiste Corintios 6, del 9 al 10. Y Timoteo 1, del 8 al 10. Casualmente hoy 26 es el día de San Timoteo y Santito, según los católicos. Hoy es el día de San Timoteo y Santito. Que conveniente que justamente este día es el día de esos santos. Que por cierto ayer fue el día de la conversión de Pablo de Tarso. Ahí aparece en el calendario. A mí me da mucha gracia el tema de cuando la gente cristiana utiliza estos dos versos para acusar la homosexualidad. Porque una vez más es personas que no han leído en griego el Nuevo Testamento. Porque resulta que los dos versículos que tú citas, que dice el famoso versículo de Corintios, que dice, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. ¿Realmente dice eso? ¿Lo han leído ustedes en griego? Las palabras que utiliza en Corintios y que se repite en Timoteo son dos palabras.
La palabra que hoy por hoy se ha traducido como afeminados, la palabra que aparece es malacos, o la traducción real, malakoi. Tuve la ventaja hace unos años, bueno, no, hace unos meses, tuve la bendición de Dios de estar en Grecia y poder salir de muchas dudas de pronunciación de palabras griegas. Así que malacos o malakoi no significa afeminados. No. Ni actualmente, ni en el griego original, ni en el griego antiguo. Malakoi es una palabra de esas que es muy difícil de traducir a las lenguas vivas existentes. De hecho, solo existe un idioma vivo existente que es una traducción literal o que puede tener una traducción literal de lo que significa Malakoi. Y es en el inglés antiguo. Y esta palabra sería self-indulgent, o lo que sería una traducción súper transliteral al español, autoindulgente, que se autoindulge. Y esa es la razón por la que si tú haces un poco de research de traducción vas a ver que a lo largo de todas las traducciones de la Biblia en los últimos 500 años, la palabra Malakoi ha tenido distintas interpretaciones y que hasta hace unos pocos 150, 200 años, 300 para ser justos, le han aplicado una palabra de sodomía o una palabra de persona afeminada. De hecho, afeminado sí es de menos de 100 años para acá en sus traducciones. Porque la palabra self-indulgent o malakoi se entendía como flojo, ni los flojos entran al reino de los cielos. Es demasiado suave. De hecho, hubo un tiempo que se decía que malakoi se refería a los que se masturban por aquello de self-indulgent. Flojos, se masturban, de doble moral, de doble fe, inconsistentes. Muchos tipos de traducciones o interpretaciones se le dieron a lo largo de los siglos a la palabra malakoi. Y hasta hace muy poco tiempo comenzó a ponerse afeminados. Que miren qué horrible, o sea, porque hay gente ejemplo, hay gente que es afeminada y no es homosexual. Y hasta por eso se van a ir al infierno, según esa traducción. Qué bárbaro, va. Y la otra palabra, que es la que aparece en Timoteo y en Corintios, es la que más risa me da que la gente diga, que dice, la traducción que hacen hoy por hoy es, ni los afeminados ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. O sea, dan por sentado que una palabra que no tiene ni 150 años, porque la palabra homosexual surgió en 1898, si no me equivoco, por Keith Berry, creo que se llamaba ese doctor que escribió ese folleto donde aparece por primera vez la palabra homosexual. Ya se la zampan al escrito de Corintios. La palabra, querida Etja, estimado Erazo, y todos los que me están viendo, la palabra que aparece ahí es arsenocoita, no es homosexual. Y ahí sí les puedo decir que tanto en griego antiguo como en griego moderno, toda persona sabe que arsenocoita significa violador. Así que lo que estaba diciendo Pablo en ese verso era lo que quisiera dar a entender sobre Malakoi, que ya le dije que no hay una traducción transliteral, y que los violadores tampoco entrarán al reino de los cielos. Si quieren darle fidelicidad a esa aseveración de Pablo y tomarlo como palabra de Dios, ok, pero entonces refírense a los violadores. Violadores. Arsenocoita, violador, no homosexual. Así que por favor dejemos de estar transliterando o traduciendo la Biblia bajo una interpretación misógina, machista, patriarcal, dominante, sino que seamos claros y específicos. Si vamos a utilizar un libro y le vamos a dar ese adverecundiam de palabra del Señor, entonces traduzcamos bien antes de juzgar a otros. Y por último mencionas a Romanos. Bueno, en el caso de Romanos me quisiera extender, pero yo sé que este video ya se está haciendo muy grande
y específicamente en el caso de Romanos hay que hacer toda una exégesis que, bueno, ya en general John Boswell y William Countryman, dos grandes exégetas, han dado una explicación perfecta de Romanos y específicamente de Romanos 1, 26, 27. Si quieres, otra vez lo dejamos para otro video si tú quieres que lo haga. Tengo suficiente material para hablar sobre solo de Romanos, pero solo quiero dejar este resumen para no dejar cerrado. Recuerden, amigos y amigas cristianas, que Romanos, la manera en la que está redactada, fue escrita para los romanos. O sea, de todas las cartas que escribió Pablo, esta era la carta para los más letrados, para los más conocedores. Y fue ahí donde Pablo se dedicó a hacer un estudio más a profundidad de la depravación total de todo el hombre. En resumen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios es grande. En esa frase que acabo de decir se resume todo Romanos. Porque Romanos lo que hace es en la mitad del libro, es decir, mencionar uno por uno, todas las acciones, todas las reacciones efímeras que el humano tiene y cómo está destituido de la conexión divina. Y utiliza la demás parte de todo el libro para decir que al final nadie es salvo más que salvo por gracia, como se dice en la teología cristiana. En síntesis, Romanos hace eso. Y así como menciona en Romanos 1, menciona el tema otra vez de los astrologóitas y que menciona a los sodomitas y que menciona casi todos los pecados que no le gusta cuando le parecen a la fe judeocristiana. Casi que menciona todos, en su mayoría los de carácter antropológicos. Y la idea de Romanos, es decir, es que si fuera por la perfección humana nadie se salva, porque es por gracia y es por fe que se recibe la salvación. Entonces, es la manera más resumida, sin hacer demasiado largo este video, de poder tratar de darle respuesta a Romanos 1, 26, 27. Pero como les digo, podemos hacer un video mucho más grande del análisis exegético de todo Romanos. Que repito, la idea de Romanos o la redacción de Romanos es hacer ver que el hombre tiene un montón de carencias y de faltas y de que por sí solo no hace el bien y que es la gracia de Dios lo que hace que pueda ser salvo. Entonces, habiendo respondido esto, y como te repito, si quieres leer, está los análisis de John Boswell y de William Countryman con respecto a Romanos. Y ahí vas a entender mejor este tema. Bueno, yo creo que aquí ya he casi dado por terminado todo tu video. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Sí, solo quiero terminar con esta. Yo dije que iba a dar un par de videos, no, un par de explicaciones extra que no mencionaste en tu video. Ejemplo, se menciona bastante la palabra de la palabra sodomita, que está basada en lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Bueno, tú no lo mencionas en tu video, pero quiero dejarlo claramente. Sí lo mencionas, creo que ya finalizando, en el minuto 11:20, hablas de los abusos. A ver, en el caso de la sodomía, es un error histórico decir sodomita a una persona que practica de sexo hombre con hombre. Porque el pecado de Sodoma, el real pecado de Sodoma, no es el tema de la homosexualidad. Se menciona porque, ojo, así como en ese tiempo de la historia, los pueblos violentaban o mostraban su superioridad o su falta de hospitalidad en maltratar a los viajantes o a los extranjeros o al extraño, y una de sus formas de vilipendiarle, de vejarle, de maltratarle era violarles literalmente, que eso es lo que al parecer querían hacer los hombres de Sodoma con los ángeles que llegaron a visitar a Lot. Y la misma historia lo cuenta, pues, o sea, si ustedes han leído la historia de Sodoma, a ver,
creo que esto merece un poquito que me tome más el tiempo. Quería hacerlo más corto, pero lo voy a decir. A ver, dice la escritura que llegan todos los hombres de la ciudad, grandes y pequeños, a querer saber quiénes eran los que habían llegado a, ¿cómo se llama?, a ver a Lot. Al ver que no los quería presentar, entonces dijo, sácales que les queremos conocer. Queremos conocer. Y de ahí se agarran los, ¿cómo se llama?, los bíblicos, para decir que los estudiosos bíblicos evangélicos, que querían violarlos por la cuestión de aquello que dice conocer en el sentido sexual. No deja claro por qué, pero démosle el beneficio de la duda. Estaba hablando sobre conocer, de que los quería violar. Ojo, no estamos hablando de personas homosexuales que querían tener relaciones sexuales con ellas. Estamos hablando de personas, todo el pueblo, que obviamente ustedes no conocen todo un pueblo que sea homosexual, ¿verdad? No hay ninguno en la actualidad, mucho menos en el pasado. No, no existe, no lo existe. Lo que querían era violarlos como una forma de vituperación a estas dos personas. Todavía viene Lot y les dice, no le hagan nada a estos hombres, no le hagan nada. Mejor aquí están mis dos hijas vírgenes, háganlo con ellas lo que quieran. A ver, perdón que me río un momento, pero si estas personas eran realmente homosexuales, ¿no creen que es un poco ilógico que le digan, miren, mejor aquí están estas dos mujeres, mejor hagan con ellas lo que quieran? No tiene lógica, ¿no? Realmente lo que querían, si es que querían hacerles algo sexual, era violentarles sexualmente. O sea, era un acto común en esa época para vituperar, maltratar, achicar, como decimos hoy en El Salvador, a otros pueblos, a seres de otras partes. Y ese sí fue el pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma no fue la homosexualidad. Y prueba de eso, de lo que acabo de decir, porque tú puedes decir, tú estás concluyendo. No, con la misma Biblia se lo puede demostrar. En el libro de Ezequiel dice cuál fue el pecado de Sodoma. Si me permiten. En Ezequiel, aquí dice, ustedes piensan que el pecado de Sodoma fue la homosexualidad. ¿La Biblia dice eso? No, la gente ha interpretado eso. Porque en la Biblia lo que dice con respecto a Ezequiel, y dice en Ezequiel 16:49, dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y tus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. O sea, el pecado de sodomía no es la homosexualidad, sino la falta de hospitalidad, la falta de cordialidad con el extranjero, con el extraño, con el otro. Que es justamente el pecado que creo yo que caen muchas personas cristianas, en maltratar, en vilipendiar, en insultar, en discriminar a las personas homosexuales. Así que el pecado de sodomía sigue siendo vigente en nuestros tiempos, pero no es la homosexualidad. Es lo que muchos homofóbicos y homofóbicas hacen hacia la comunidad LGBT. Y está ahí en Ezequiel. Ahí en Ezequiel debió haber dicho que era la homosexualidad. Y no dice que es ese. Dice que es la inhospitalidad, el no ayudar al afligido, al que está menesteroso, que tenían abundancia y no lo querían compartir con los que no lo tenían. Así que bueno, también en Gálatas, muy importante, quiero leer y con esto finalizo. Voy a finalizar con 2 versos bíblicos, ya que todo este video se ha tratado de la Biblia. Quiero leerles 2 versos en Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Y aquí viene ya la reflexión para mí final de este video. Cuando hablamos de parejas homosexuales, de parejas que han decidido vivir su vida juntas, como la que he decidido tener yo y mi esposo, que llevamos una vida juntos y que nos hemos prometido
amor hasta el fin de los tiempos y estar el uno para el otro. Eso es lo que realmente debemos de hablar en estos tiempos. Y contra el amor, Gálatas dice que no hay ley, no existe una ley. Aparte de que por sí la ley quedó vetada por el sacrificio de Cristo, hablando estrictamente de teología cristiana, dejando a un lado que quedó pasada la ley, no voy a decir abolida porque algunos se me echarían encima, pero pasada la ley y que por la gracia vino la salvación por la gracia. Gálatas dice que no hay ley contra el amor. Y eso es lo que las personas del movimiento LGBT, en las que yo me incluyo, estamos trabajando. Para que el amor que nos tenemos con nuestra pareja, con quien vamos a terminar al final de nuestra vida, no sea que nos convierta en ciudadanos de segunda categoría y mucho menos mal visto por la cristiandad. Porque al final, damas y caballeros, todos los que me están viendo en este video, mire, si el gran problema de usted es la sexualidad de alguien, le quiero recordar que después de muchos años viviendo en pareja, viviendo en matrimoniado, viviendo bajo un mismo techo, ¿es el sexo lo más importante? ¿Es lo que se practica todos los días? De hecho, en muchos casos deja de existir. Y eso es lo que da la compañía, la solidaridad, el apoyo mutuo, el todos los días levantarse con alguien con el que están construyendo un plan de vida. ¿O no es así? ¿O usted cree que la vida en pareja, en matrimonio, es sexo hasta el final de los tiempos? No. De hecho, usted que me está viendo ahorita muy probablemente sabe que es así. Que la vida en pareja bajo un mismo techo, tarde o temprano la sexualidad, naturalmente pues pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Y lo importante es la compañía que se hacen cuando ya están mayores, adultos, ayudándose el uno al otro. Y si hubo la bendición de tener hijos, pues dándoles buenos valores de personas correctas a estas personas. Que esto cualquier persona con principios te las puede dar. No importa su sexualidad. Lo que importa es, pues, la ética y los valores, ¿no? ¿Qué valores? Eso es otro cuento. Yo finalizo mi video ya, primeramente, con un versículo y con una reflexión final. Romanos 14, del 13 al 14. Dejemos por tanto de juzgarnos unos a otros. Declarad más bien que no se le debe poner tropiezo al hermano. Bien sé, y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser que el que juzga algo es impuro. Para ese sí lo hay. Lo dejo a interpretación de ustedes qué dice ahí. Yo finalizo este video, mi primera video respuesta, que yo sé que fue extensa, pero lo merecía, tú te lo merecías. Y aún así quedó, yo sé que todo lo que he hablado ha quedado como en generalidades, porque si no iba a ser una disertación larguísima y no es eso lo que quería. Sino que es en este día tan especial para mí, en este día que celebro un aniversario más de ser pleno, completo, feliz, con la plenitud y con la paz que solo Dios puede dar, que te puedo asegurar que muchos hombres y mujeres que creemos en el Cristo, tal vez no exactamente como tú, que creemos en Dios, tal vez no exactamente como se interpreta en la judio-cristiandad, somos hombres y mujeres que amamos a nuestro prójimo, a nuestra pareja, a nuestra sociedad, a la humanidad entera. Y que ya es tiempo de tirarse odio los unos a los otros y comenzar a caminar como Él nos enseñó.